Buenos días, profesora Angélica Thompson. Mi nombre es Janet Abrego y hoy le estaré hablando sobre la biografía de Gabriel García Márquez, especialmente cómo lo describe José Luis Garcés González. Él dice que después de 2 años de la muerte de Gabriel García Márquez, sus restos fueron llevados hacia la plaza interna del claustro de la Merced, una de las sedes de la Universidad de Cartagena. Como acto de purificación, sometieron el resto a fuego en un grado de 900, pues ahí en este proceso se descompone y solo quedan cenizas. También fue hecha una escultura por la artista Katie Murray, donde se muestra la última sonrisa de Gabriel García Márquez y su rostro posa hacia el horizonte de sus nostalgias, que es el mar Caribe y parte de la muralla Cartagena. Bien, pero echemos un vistazo hace 73 años atrás. Gabriel García Márquez llega a Bogotá, a un lugar solitario. Él se siente en soledad porque no conoce a nadie y es un lugar que nunca había llegado. Es ahí donde más tarde tiene que hacer fila para ganarse un concurso de becas y llora frente a la gobernación de Cundinamarca. Se encuentra con un personaje que es muy importante dentro de la gobernación y este le promete darle una beca siempre y cuando se esforzara por dicho y hecho. Gabriel García Márquez presentó uno de los mejores exámenes y le otorgaron la beca. Aunque se ganó la beca, no pudo estudiar en la escuela que quería, más bien lo mandaron a uno en donde los internados eran puros pobres, pero los educadores eran buenísimos. Ahí escribe sus primeras líricas, que es El instante de un río, y más tarde define la literatura como una poesía. Bien, después de esto, en 1946 termina el bachillerato y los años 1945 y 1946 fueron una de las donde él expresó su máxima exponencia dentro de la literatura. Bien, en 1947 escribe Eva está dentro del gato y en ese mismo año sus escritos fueron quemados o consumidos por un incendio provocado por las manifestaciones que había en ese instante. Bien, teniendo esto en cuenta, escribió y reescribió una novela, su primera novela en 1948, que es La Hogaresca, y en 1949 emprende un nuevo, a lo que él denominaba Nuevo Aires, pero fuera de todo esto sufrió peripecias, abandono y un sinfín de maldades. Con esto lamentablemente fallece fuera de su provincia o fuera de su lugar y los restos fueron llevados hacia Cartagena y hoy en día su recuerdo sigue intacto. Muchas personas lo recuerdan debido a su gran influencia dentro de la literatura, otros por ser un personaje que, a pesar de no tener todos en una bandeja de plata, como se dice, él supo ganarse a pulso todo en su reconocimiento. Sus libros siguen en el mundo, se han reproducido un montón de veces y su legado aún sigue mientras que su literatura, su parte de cómo escribir siga y sus libros sigan siendo leídos, su influencia aún sigue en nuestras. Y otra parte también que menciona José Luis es que después de haber escrito lo que es La Mala Hora, que de hecho esto lo escribió el general, esto dio como raíz a lo que sería 100 años de soledad, un libro por la que Gabriel García Márquez hoy en día es muy reconocido. Teniendo todos sus sacrificios en cuenta, llegamos a la conclusión de que Gabriel García Márquez sin lugar a dudas es como un ejemplo para todos los jóvenes que pensamos que porque no tenemos todas las
lo que necesitamos en nuestra vida, pues no podemos triunfar, y pues él nos enseña que a pesar de todas las adversidades, pues podemos lograr lo que queremos, ya que desde pequeño pues estuvo muy interesado dentro de todo lo que tenía que ver con la escritura y la literatura. Bien, en cuanto al crecimiento de Macondo, la concentración de tierras, bien, las aperturas de las fincas y potreros dieron lugar a que José Arcadio hijo pues empezara a explotar tierras que no eran de él. Una vez él empezó a limpiar parte de su terreno y aró con su buey pues su terreno, pero se dio cuenta que pudiendo limpiar un poquito más, nadie le dijo nada ni nadie le reclamó. Él empieza a agarrar parte de otros terrenos de otras personas para él. Es ahí donde él empieza pues él mete con su buey, pues se mete a otras tierras y empieza a tirar los que es las columnas, lo que son las cercas y parte de los ranchos abajo, alegando de que esas partes, esos terrenos pues eran de él, utilizando así la fuerza y su astucia con los mismos habitantes. Y así pues se quedó con las tierras que no eran de él, pero eran una de las mejores tierras que existían en Macondo y en su entorno. Y el crecimiento de Macondo, a diferencia de otras ciudades, pues fue muy distinta, ya que José Arcadio pues no había encontrado el camino que lo llevaría hacia el crecimiento y hacia el reconocimiento. De hecho, fue su esposa Úrsula quien encuentra un camino, y desde ahí pues Macondo empieza a ser reconocido por otras personas y pues empieza su crecimiento como tal. Los buenos suelos son importantes y luego jugarán un papel crucial, porque se darán cuenta que son buenos para las plantaciones, y esto traerá a las compañías bananeras a invertir dentro de este lugar. Macondo era víctima de una peste que de hecho afectaba el fondo de la vida de todos los habitantes, y esta peste se le denominaba insomnio, que de hecho en sus etapas más avanzadas pues llevaban a que olvidaran las cosas. Y esto llegó a Macondo gracias a que una indígena que era de Guajira llegó huyendo con su hermano de esta peste y pues contaminó a todos. Ellos pasaban largas horas de las noches contando los mismos chistes, repitiendo horas y horas estas mismas palabras. La prosperidad de Macondo. Bien, la prosperidad de Macondo cada día se vuelve más y más próspero, hasta que se llegó a pensar que esto naufragaba por la prosperidad y a milagro. La importación y la exportación en Colombia por una élite que era muy próspera, pues de comerciantes que tenían negocio en lo que era Europa, Estados Unidos y gran parte de Asia. Según Catherine Legrand, dice que antes de la llegada del tren y de banano, pues esta parte ya era muy próspera, ya que contaba con el puerto de Santa Marta, que era una de las más grandes para dicho lugar. Daba muchísimas oportunidades, pues eran muy prósperas. Esto lo dijo Catherine Legrand, y la misma autora pues menciona también que los estadounidenses y partes de italianos pues llegaron a Santa Marta emigrando para poder poner sus compañías, sus empresas a funcionar y ser prósperos dentro de Santa Marta. Aunque Martha B. Lorian nos dice que pues el impulso del crecimiento de la prosperidad llegó por el crecimiento de Barranquilla, en especial por la construcción del ferrocarril en 1871, ya que desde entonces, en 1872, pues se permitió la importación y la exportación a Santa Marta. Esto según.
Bien, el tren empezó a construirse desde Santa María o Santa Marta y llegó hasta Sevilla en 1884. El tren se convertiría en el principal medio de comunicación o de transporte de carga y pasajeros por mucho tiempo. Después llegó hasta Bogotá, se extendió hasta Bogotá y pues el proyecto, a pesar de ser una amenaza para el ambiente, pues era una de las más importantes para los habitantes e indispensable para esas personas pues que vivían de un lugar y pues querían moverse hacia otro lugar. Pues esto fue una de los proyectos más importantes dentro de Bogotá, dentro de Colombia, durante ese tiempo. Luego de escuchar a ambas autoras, pues por una parte donde Catherine nos dice que antes de la llegada del tren y del banano, pues esta ciudad ya era muy próspera. La otra nos dice que, bueno, la otra autora, quien es Marta Viloria, nos dice que no, que de hecho este crecimiento se dio gracias a que prosperó Barranquilla y a la construcción del ferrocarril. Ambas son creíbles, pero sabemos que el ferrocarril dio gran foco a estas ciudades y también lo que es las compañías bananeras, ya que al ser extranjera pues llama muchísimo la atención a otras personas de otros países y pues empieza en tener lo que es el crecimiento en las ciudades en las que están, pues porque los extranjeros suelen visitar y ver los terrenos. Es por esto que digo que es más creíble la versión de la autora Marta Villares, aunque no pongo en duda lo que dice Catherine Legrand,